Bueno, pues después de ver la simulación frecuencial, vamos a hacer ahora una simulación temporal para que veáis qué pinta tiene y cómo se hace. Fijaos, todo parte de los perfiles de simulación. Aquí tenemos definido el bias, que es el de por defecto, el que hemos definido de respuesta en frecuencia, y ahora voy a definir uno nuevo para la respuesta temporal, con lo cual defino nueva simulación y voy a poner aquí pues respuesta temporal. Aquí aparece aquí abajo la ventanita de especificación, y dentro del tipo de análisis ahora defino la simulación temporal, y aquí lo único que hay que hacer es definir básicamente dos valores. Uno primero, que es cuánto tiempo queremos que ejecute el sistema. Bueno, pues fijaos, si tenemos aquí un generador que le hemos dicho que tiene que va a generar una sinusoidal de una frecuencia de 1 kHz, ese kilohercio estará en la zona de frecuencias medias, pues para 1 kHz queremos ver en general, pues no sé, 3-4 periodos. Una señal de 1 kHz de frecuencia tiene un periodo de 1 milisegundo, con lo cual si yo quiero ver 4 periodos, pues aquí tendré que decirle al sistema que haga una simulación durante 4 milisegundos, ¿vale? Y luego hay otro valor relevante, que es el valor del step size, y este valor tiene que ver con básicamente con cuántos puntos intermedios va a usar para hacer el cálculo, cuántos puntos intermedios va a calcular. Y aquí le suelo poner algo que es del orden de 100 veces más pequeño que el que ponga como tiempo de simulación. Bueno, pues ponemos por aquí pues 0,04 milisegundos, ¿vale? Bueno, pues acepto este setup y ejecuto, ¿vale? Bueno, cuando ejecute ahora, la ventana de simulación va a tener únicamente, como antes, va a tener únicamente una dimensión temporal desde 0 hasta 4 milis, y ahora sobre ella es donde tengo que añadir las trazas que correspondan. Aquí voy a pintar simultáneamente entrada y salida, con lo cual no me hace falta los plots, solamente pondré un plot, y voy a añadir una traza que va a ser la tensión de la señal de entrada de la VI, que es esa que tenéis ahí. Ahora analizamos. Y luego voy a añadir otra que es la tensión de la señal de salida, ¿vale? Entonces fijaos, la curva verde es la señal de entrada, la curva roja es la señal de salida. Si me voy a los cursores puedo ver la pinta que tiene esto. Pues fijaos, tengo un pico para un valor de 1,24 milisegundos, y fijaos que la tensión de entrada son más o menos casi los 300 milis que teníamos antes, y en la salida fijaos que tengo 3,2628, ¿vale? Voltios. Bueno, pues si hacéis las cuentas con eso, 3,2628 entre 300 milisegundos, aquí me da un valor de 10,87, es decir, la ganancia de este ampli, en el que tomo como valores de entrada y salida los del pico, en un caso como este, la ganancia resulta ser 10,8. Y fijaos, 10,87. Y fijaos que la mid que yo había predicho que debería tener el sistema es 11. Evidentemente el error, si hacéis las cuentas ahí de cuánto supone ese error de 10,876 hasta 11, pues es un error de un 1,12%, con lo cual entra perfectamente dentro de lo razonable, ¿vale? Bueno, pues esta simulación me muestra que en la zona de frecuencias medias tengo la ganancia que yo esperaba de prácticamente 11, ¿vale? Una simulación adicional que podríamos hacer es, utilizando en lugar de una señal sinusoidal de 1 kHz, usar una señal sinusoidal de una frecuencia que fuera igual a la frecuencia de corte, ¿vale? Fijaos, la frecuencia de corte, lo voy a poner otra vez, la frecuencia de corte esperada estaba en 10,61 Hz, con lo cual yo voy a seleccionar aquí una señal de frecuencia 10,61 Hz. Una señal de 10,61 Hz corresponde a un periodo de 94 milisegundos. Si yo lo que quiero ver es 4 periodos de señal, tendré que visualizar más o menos 377 milis, con lo cual yo puedo coger y puedo generar aquí un nuevo perfil de simulación. Lo voy a llamar Time Response en la frecuencia de corte inferior, ¿vale? Y cuando lo edite ahora, aquí le voy a indicar que esto tiene que simular por un total de 377 milisegundos, ¿vale? Y el step size que voy a poner pues son 100 veces menos, pues 3,77 milisegundos, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a ejecutarlo
y ahora en la ventana del Probe voy a pintar de nuevo, añado una traza que será la V de VI. A ver, que me he equivocado en que cierra paréntesis. La V del VI, y voy a añadir otra traza que será la V del VO de salida, ¿vale? Bueno, pues fijar lo que tenemos aquí. Mira, voy a sacar el cursor. Fijaos, tengo una amplitud de entrada, que es la curva verde, que van a ser esos 300 milisegundos más o menos que teníamos antes, ¿vale? Y ahora voy a ver la amplitud de la otra curva. La amplitud de la curva roja, ahora, fijaos que es de 2,32 voltios. La pregunta es si eso es correcto. Fijaos, con una ganancia de 11, que era la que yo tenía antes, si hacéis las cuentas, 0,3 voltios por una ganancia de 11, debería dar una tensión de salida de 3,3 voltios. Si estoy justamente en la frecuencia de corte, esos 10,6 hercios más o menos, la tensión de salida estará 3 dB por debajo de la que tendrían frecuencias medias, con lo cual para convertir la tensión de frecuencias medias que tendría, que son 3,3 voltios, en la tensión de salida que tendría en la frecuencia de corte, tendré que dividir los 3,3 voltios por raíz de 2. Y si hacéis esas cuentas, a mí me ha salido ahora 2,33 voltios. Es decir, que la amplitud que aquí tengo en la salida, esta amplitud de 2,32 voltios, encaja perfectamente con el hecho de que esta sinusoidal está justamente a la frecuencia de corte, ¿vale? Eso en cuanto a la amplitud, con lo cual eso encaja. Me voy a ir ahora a la fase, ¿vale? Déjame que coja fijaos. En esa frecuencia de corte lo que yo espero es tener un valor de 45 grados de desfase, ¿vale? Y además veíamos, además, en la simulación del diagrama de bode de PSpice, que eso salía prácticamente clavado, con lo cual lo que quiero ver ahora es si el desfase que tengo entre una señal y la otra también es consistente, ¿vale? Pues fijaos, me voy a ir aquí al valor máximo con este botón, tiene el valor máximo de la señal verde. Bueno, pues este máximo, fijaos aquí, corresponde con un tiempo de 213,32 milisegundos. Dejadme que me vaya aquí, lo voy a ir apuntando. Fijaos, en la señal de entrada, voy a ponerlo aquí, la señal de entrada tiene un TSUI del pico que decíamos que estaba en 213,32 milisegundos, ¿vale? Y luego, si me voy ahora a la curva roja y también le busco aquí el pico, este pico que aparece me dice que está en 202 milisegundos, ¿vale? Con lo cual aquí tendré el pico está en 202,014, ¿vale? Milisegundos. Bueno, pues eso quiere decir que el desfase temporal entre ambas pues será 11,31 milisegundos, ¿vale? Bueno, pues esto cuando intentamos determinar si encaja o no encaja con la fase, lo que tengo que comparar es con el desfase de 45 grados, que es el que es. Pero ¿cómo hacíamos eso? Pues la historia era muy fácil. Fijaos, un periodo completo de señal, es decir, 1 entre 10. Fijaos, aquí tenía la frecuencia que estoy colocando son 10,61 hercios, con lo cual el periodo de la señal con la que trabajo completo, a mí me sale que son 94,2 milisegundos, ¿vale? Esos 94,2 milisegundos corresponden a un ciclo completo, es decir, el periodo completo de esta señal, que son esos 94 milis, corresponde a 360 grados, con lo cual el desfase que corresponderá a estos 11,31 milisegundos pues será X. Si hacéis aquí las cuentas, 43,2 grados, ¿vale? Bueno, pues fijaos, esos 43,2 grados no son los 45 que esperamos, pero hay un error minúsculo. En esa frecuencia de corte espero justamente un valor de desfase de 45 grados, que es el que he calculado aquí, ¿vale? Bueno, pues de nuevo,
Tanto la simulación frecuencial como la simulación temporal nos dan pistas a la hora de poder medir y comprobar que el circuito está funcionando correctamente.